La primera noticia del día, Héctor, se aprobó la estancia en las calles de la Guardia Nacional para las tareas de seguridad pública hasta 2028. Somos el 11º estado que lo aprobó. 12º. 12º. Somos el 12º estado que lo aprobó. ¿Cómo ves? Pues bueno, finalmente ya el Congreso del Estado, el día de ayer en la sesión que tuvo, trató ya este dictamen que ya había sido avalado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, esta reforma al artículo 5º transitorio que permite, como bien apuntabas, ampliar el periodo hasta el 2028 de que hay este respaldo operativo y administrativo de la Sedena y la Semar a la Guardia Nacional, un aspecto que había sido muy debatido a nivel nacional y que ahora estaba en el terreno de los congresos locales para su aprobación. Ayer se sometió al Congreso local. Finalmente, como bien decías, el Congreso determinó avalar, respaldar esta iniciativa o esta reforma. ¿Se requieren cuántos? ¿Recuerdas? 16 más 1. Se requiere la mitad más uno de los estados de la República para que esta ley pueda promulgarse a nivel federal y tenga ya aplicabilidad. Pues bueno, este tema se da luego de la visita de Adán Augusto, que fue hace 2 días aquí a la capital michoacana, que acudió al Congreso del Estado a exponer las razones del por qué sí se tenía que respaldar esta iniciativa. Y ayer el Congreso, por mayoría, no fue por unanimidad, por mayoría determinó pues respaldar. Y como bien dices, Michoacán se convirtió en el estado número 12. 12. Efectivamente, y hubo un contraste de opiniones, ya sabíamos que había gente a favor, había gente en contra, por lo que, bueno, a continuación le vamos a estar presentando los puntos expuestos en la Cámara para, pues, que usted pueda tener su criterio y un panorama completo. Adelante. No, y bueno, de hecho todavía no entramos a eso. ¿Ya la tenemos? Ya tenemos la nota. Vámonos con la nota. En el caso de los toros, ganaderos, charros y todo aquel que participa en las corridas de toro, estas actividades forman parte de su vida, forman parte de su elección individual, de sus planes de vida y de desarrollo personal. De mayor relevancia, aquellos que es parte de su profesión, es parte de su actividad empresarial y en cuyo caso no correspondería al Estado ni a otras personas interferir con esa elección, ya que las corridas de toros no implican una violación al marco constitucional ni atentan contra los derechos de terceras personas. Por consecuencia, prohibir las corridas de toros contravendría el principio general de libertad y afectaría el libre desarrollo de la personalidad de las personas que se dedican a la tauromaquia y a sus aficionados. Bueno, aquí hubo un error en la programación de la información. Voy a cerrar el tema de la Guardia Nacional, sí. Lucy. Este era un tema que ya se venía discutiendo bastante a nivel nacional. A nivel local generó su intensa polémica, del cual dimos parte hace unos días con la visita de Adán Augusto. Finalmente ya se aprobó en el Congreso del Estado. Falta todavía por lo menos 5 entidades federativas para que pueda ser promulgada. Cierro el tema de la Guardia Nacional. Ahora nos vamos a lo que escuchamos hace un momento, que ese también fue un tema que generó muchísima polémica ayer en el Congreso del Estado. Sin duda fue un tema que, bueno, dio justamente polémica porque hay bastantes personas a favor. De hecho, fue aprobado de la tauromaquia, de esta práctica que, bueno, para algunos resulta incluso una fuente de ingresos. De hecho, fue uno de los argumentos que se dio para no eliminarlo. La propuesta justamente era que se erradicara, que se penara en el Estado. Sin embargo, pues no... ¿Con cuántos votos a favor y cuántos en contra, Héctor? Bueno, el día de ayer lo que vimos en el Congreso del Estado es que sometieron a discusión una iniciativa que presentó la diputada Mayela Salas. Ajá. Esta iniciativa lo que planteaba era prohibir las corridas de toros en Michoacán. Y quien escuchamos hace un momento fue a Baltasar Gaona, diputado del Partido del Trabajo, y en su exposición, porque él forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, dijeron, no avalamos prohibir la tauromaquia en el Estado. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Efectivamente era que no había condiciones para quitar esta actividad económica porque muchas personas dependen de esta actividad, de las corridas de toros. Eso fue lo que señaló Baltasar Gaona pronunciarse.
y en el sentido del dictamen que iba en no prohibir justamente las corridas de toros. Pero ahora escuchemos a la diputada Mayela Salas, que fue la que hizo esta propuesta, la que hizo este planteamiento al Pleno del Legislativo en contestación a este dictamen negativo que fue presentado por la comisión, como ya lo refería Baltasar Gaona. En sí, el espectáculo de violencia, cómo estamos educando a nuestros hijos a divertirse con el sufrimiento de un ser vivo. Nada más. O sea, es llevar la diversión, o sea, las corridas de toros es desde que inicia, desde antes, sí, de la corrida, ya al toro ya lo tienen, lo están preparando precisamente para el evento y lo martirizan. O sea, ¿quién se puede divertir con eso? Pero aparte estamos educando a nuestros hijos a que se diviertan con el sufrimiento de un ser vivo. O sea, si estamos en contra de la violencia, o sea, queremos paz en el Estado y nos vamos y nos divertimos con eso. O sea, y está comprobado que los niños que tienen una mascota, ¿sí?, la protegen, la cuidan. Entonces, esa es una forma de que nunca van a ellos andar en el crimen organizado o en ese tipo de eventos, ¿sí?, o en ese tipo de actos. Entonces, estoy en contra porque los animales tienen derechos. Sí, está lo que escuchamos lo que dijo la diputada Mayela Salas, quien hizo esta propuesta hace algunas semanas, algunos meses, de buscar prohibir esta actividad aquí en Michoacán. Y finalmente, ante esta negativa, pues su postura fue muy radical, fue muy dura en el decir, ¿sabes qué? Es que no podemos permitir que la diversión sea a costa de la recreación. Pues, ¿se podría decir? Sí, es una actividad técnicamente recreativa. Como lo están utilizando, pues. En mi opinión. Exactamente, que sea utilizada el sufrimiento de los animales para diversión. Entonces, esa fue la postura de la diputada Mayela Salas. Pero también Seira Alemán se pronunció. Sí, efectivamente dijo que si se eliminaban esta clase de actividades, también se debían prohibir, por ejemplo, el box, las luchas. No, eso lo dijo Baltasar Gaona. Y lo que le contestó la diputada Seira Alemán, pues tiene que ver en el sentido de que no se pueden hacer estos comparativos, son cosas completamente diferentes. Claro, porque al final de cuentas, si un humano decide involucrarse en esta clase de actividades, es completamente consciente. En cambio, un animal no tiene ese poder de decidir, de elegirlo, o bueno, y también se hablaba también de esta parte de la alimentación, donde se comentaba que justamente no puede hacerse esta comparativa porque una cosa es esta parte donde uno tiene que sacrificar los animales para sobrevivir y otra, pues divertirse a costa de su salud, de su vida. Así es, escuchemos a la diputada Seira Alemán, que también se fue con todo contra el dictamen planteado por esta Comisión de Medio Ambiente. El box y la lucha son dos seres que decidieron entrar a pelearse por lo que sea, por dinero, por espectáculo, por conveniencia o por lo que sea, pero son dos personas que tienen la facultad de decidir. Un ser vivo como un toro, como un animal, si me da permiso, diputado David, está además expuesto a que le inyectan cosas antes de entrar al ruedo. Está en una desventaja. Ni siquiera llega completamente en sus sentidos para poderse enfrentar al otro ser vivo que sí decidió meterse ahí a pelear con el otro, para que cuando menos tenga esa ventaja de poderse defender. El tema de la tortura no está justificada en ninguna de sus partes y no se puede comparar con el jaripeo. Es más, la pelea de gallos sigue siendo también un tema de violencia que deberá de revisarse en su momento, pero yo estoy totalmente de acuerdo que cuando menos el tema de tortura para cualquier ser vivo no puede ser justificado porque alguien de ahí come. Hay muchas alternativas para que justifiques el ingreso económico para poder torturar a un animal, cualquiera que este sea. Nosotros somos seres que comemos animales, pero no los torturamos, los matamos en automático para podernoslos comer, que tampoco es una justificación, pero es un tema de supervivencia. No es un tema de diversión sobre la tortura de un ser vivo. No se pueden hacer comparaciones tan sencillas ni tan burdas sobre un tema que tiene que ver más con una violencia
que tiene que ver más con la diversión psicológica de alguien sobre la tortura de un ser vivo. Para usted que se está sumando apenas a la transmisión, estamos hablando justamente sobre que el Congreso se pronunció por mayoría, hay que ser muy claros, en no prohibir las corridas de toros en Michoacán. ¿Cuál fue el argumento que utilizó la Comisión de Medio Ambiente en voz de Baltasar Gaona, diputado del PT, que es por el distrito de Tarímbaro? Fue que era porque se iba a afectar la actividad económica de quienes se dedican a ello. Ante estas situaciones que escuchamos hace un momento a la diputada Seira Alemán, que hacía referencia a que no puede haber un comparativo en cuanto a las actividades económicas, por ejemplo, como la que son las corridas de toros, con el box, que era uno de los argumentos que daba Baltasar Gaona, de decir que también tendría que prohibirse porque son actos de violencia. Entonces, ese comparativo efectivamente pues no iba. Y esta discusión pues creció bastante durante el día de ayer, pese a estos rudos señalamientos que se estuvieron dando ante el Pleno del Legislativo. Finalmente, por mayoría, los diputados determinaron avalar no prohibir las corridas de toros en Michoacán. Y que hay que decirlo, pues no deja de ser una práctica cruel, de crueldad animal. Sí, así. Y que pues ahí mostró el Congreso del Estado la postura que tiene al respecto, por lo menos por mayoría. En términos numéricos fueron 11 votos a favor del dictamen, es decir, de no prohibir. De que se conservaran las corridas de toro, y 8 en contra. Así es. ¿Hubo abstinencias? 6. Ahorita 6 abstinencias. 6 abstenciones que se dieron por parte de algunos diputados que dijeron: yo no me meto en esta bronca, yo no voy a dejar ver si estoy a favor o en contra. Los tibios, les dicen. Básicamente yo también los denominaría así, porque bueno, con esos no decirlo votos, de otra manera, ¿no? Con esos votos, pues tal vez las cosas habrían sido diferentes. Así es, efectivamente. Habrá que preguntarnos, habrá que saber directamente con ellos por qué decidieron pues no votar. Así es. Y quien sí reaccionó ante esta decisión del Congreso del Estado fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien esta mañana, tras esta situación que se libró en el Congreso del Estado el día de ayer, tuiteó a través de su cuenta que él, pues bueno, básicamente que se lamenta que el Congreso del Estado no haya prohibido las corridas de toros. Dice: una práctica cruel que hace espectáculo de la tortura y el sufrimiento animal. Esto es de manera literal lo que dijo el gobernador, como postura ante lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado, que no avanza pese a la exigencia de muchos grupos, no solo de animalistas, sino también de diferentes grupos de la sociedad. Pues sí, incluso civiles. Hay personas que también estaban pronunciándose precisamente al respecto. Y bueno, nosotros también tenemos una postura y no, personalmente yo me encuentro en contra justamente de la tauromaquia. Es un acto cruel que, bueno, realmente no tiene sentido, pero de eso al respecto puede usted también participar en la discusión. Mándenos un tweet, mándenos un mensaje en Facebook diciéndonos qué opina, cuál es su postura y por qué. Lo estaremos escuchando, leyendo y demás. También tenemos un WhatsApp que estará apareciendo próximamente en pantalla para que lo registre, ya se encuentra ahí en pantalla, y nos mande un mensajito. Estaría bien que fuera parte de esta discusión. Para quienes nos siguen en radio, el número es 4438-660901. Lo repito, 4438-660901. Háganos llegar sus mensajes y díganos qué opina sobre esta postura que asumió el Congreso y que, pues bueno, son los que representan a los michoacanos. Precisamente. Muy bien. Cerramos este tema porque ya se siente la tensión en el estudio y nos vamos a algo pues más light. Ya se encuentra Pepe Toño Zamudio, director de XENI, en la línea telefónica. No tan light. Ay, depende de cómo estén las cosas, Pepe Toño. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para nosotros, por favor? Buenas noticias, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles y saludar también a todo el auditorio, Héctor, Lucy. Y bueno, pues déjenme comentarles algo que se veía venir, pero que no lo deseábamos, y es que las manifestaciones de los jóvenes normalistas, entre egresados y estudiantes en activo, pues estuvieron subiendo de tono, como ustedes se han percatado en las últimas semanas, entre protestas, retenciones de vehículos, presuntamente también en donde participaron en quema de unidades comerciales. Tan solo ayer estuvieron manifestándose en la delegación del Infonavit, luego enfrente de la Secretaría de Seguridad Pública, y hoy lo que temíamos, llegaron al centro de la ciudad, luego de concentrarse al exterior del Palacio de Gobierno, y comenzaron a instalar casas de campaña.
dicen que será un plantón indefinido. Al momento son aproximadamente unas 30 casas de campaña que han colocado sobre la avenida Madero, al exterior del Palacio de Gobierno, y que ellos, bueno, pues señalan que no se van hasta que les sean resueltas sus demandas. ¿Cuáles? Es una lista interminable, desde las tradicionales plazas automáticas, el rechazo al Ceneval, el incremento en la matrícula de las escuelas normales, el también incremento en la matrícula de exámenes para ingresar a las escuelas normales, el pago de bonos o de prestaciones para las escuelas, etcétera, etcétera. El asunto, el problema es que estamos pues en el umbral, estamos en el antesala de una temporada que se antoja sea exitosa, luego de 2 años de las dificultades derivadas de la pandemia COVID-19, y en donde pues se advierte que tan solo este día, lo hemos platicado con ustedes, pues ya se comenzaron a colocar los altares, los tapetes florales, está el Festival de Cine. Mañana las actividades también van a continuar en el sentido de terminar de adornar, como por ejemplo en la Cerrada de San Agustino, en otras plazas, y luego el sábado la Feria del Pan, luego el mismo sábado la caminata de los zombies, la semana entrante el desfile de los catrines y de las catrinas, y ahora con esta situación pues es una imagen que pues obviamente no es la deseada, tomando en cuenta que lo que se busca es que vengan turistas y visitantes, aunque lo más trascendental, lo emblemático, donde mucha gente acude es en la zona lacustre y en Uruapan, pues obviamente Morelia es la puerta de entrada, es Morelia el sitio en donde se pernocta también, y de aquí se van a las distintas regiones en donde se celebra con mayor arraigo la Noche de Muertos. Esa situación, pues más allá de las afectaciones viales que está generando por obvias razones, pues también esta imagen que es la que no nos gusta dar, pero por lo pronto ahí están, tómenlo en consideración si usted va a circular en esta zona. Hay otra manifestación, Héctor Lucy, por parte del Magisterio Democrático, ahora del Grupo Azul, lo que encabeza Gamaliel Guzmán, al exterior de la Secretaría, las oficinas de rentas que pertenecen a la Secretaría de Finanzas en la Lázaro Cárdenas esquina con Miguel Esteban Saavedra, no están afectando al tránsito vehicular, y por fortuna no hay bloqueo ahí en la salida a Charo por parte de campesinos que pertenecen a distintas organizaciones que buscan la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Hasta el momento es únicamente en el centro de la ciudad y en la Lázaro Cárdenas, que no está cerrada la vialidad, pero sí es necesario manejar con mucha precaución. Así las cosas en esta tarde de jueves aquí en la capital michoacana. Noticias, pero agradecemos tu reporte. Ya nos esperábamos, aquí así como lo bastante gente. Ya era de esperarse por las fechas. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, pues Pepe Toño, ¿Qué pasa? ¿Mande? muchísimas gracias por el reporte. Efectivamente, el centro de la ciudad está hecho un caos, hay que tomar todas las precauciones necesarias. Y mañana les platico qué acontece, si es que llegan a un acuerdo, o si es que se van unos y llegan otros, o vamos a ver cómo transcurre para los siguientes días ya en el antesala de la Noche de Muertos. Lo bueno es que siempre traes el reporte actualizado. Exacto. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, un abrazo. Esperaremos tu reporte mañana. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buena tarde, Pepe Toño, un fuerte abrazo. Buenas tardes, hermano. Muy bien, vámonos a hacer nuestra primera pausa, Lucy. Quédese con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Tenemos todavía mucho más que compartirles. Cuauhtémoc Cárdenas Batel es fundador y vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Dice que nunca ha sentido el llamado de la selva para postularse a un cargo de elección popular, porque lo suyo es la gestión de proyectos culturales. Uno de los mejores instrumentos de justicia y por lo tanto de paz es la cultura. Le gusta entablar una buena conversación como el que vamos a compartir esta noche, alrededor de la fogata. Todo el sistema al pueblo. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro. Del 29 de octubre al 6 de noviembre podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes. Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México. Hay situaciones que de repente resulta complicado explicar, como es todo aquello de las cosas paranormales. ¿Por qué siempre todo tiene que estar relacionado con las velas? ¿El vecino fue el que te embrujó? ¿Te pueden poseer, como vemos en las películas? Sí se da mucho para que mucha gente lucre con la necesidad de las personas. Sí, pero por supuesto que puede llegar a poseer a otro tipo de personas. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y bueno, y como le hemos dado cuenta durante los días anteriores, se ha ya emprendido una serie de acciones para atender a quienes han resultado afectados por los sismos del 19 de septiembre pasado. Y en este sentido, el día de hoy estuvo ya aquí en Michoacán, de hecho está en proceso este evento de la entrega de estos apoyos a quienes resultaron damnificados. Pero escuchemos a detalle la información que nos comparte nuestro compañero Gerardo Hernández. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó junto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el arranque del operativo de pago del programa para el bienestar de las personas en emergencia social que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. En su mensaje en la zona del epicentro, Ramírez Bedoya destacó la eficiencia de los gobiernos federal y estatal para atender con oportunidad, sin intermediarios y de manera directa a los damnificados de los municipios de Cualcomán, Tepalcatepec, Chinicuila, Aquila y Coahuayana. La naturaleza nos respetó y por fortuna no hubo pérdida de vidas humanas, destacó el mandatario. Los apoyos canalizados para la rehabilitación y reparación de 5,134 viviendas son entre los 30 y 60 mil pesos. A 38 días del sismo de septiembre pasado, Ramírez Bedoya destacó las aportaciones económicas hasta por más de 290 millones de pesos para atender la contingencia. Pero a 38 días, hoy, en tiempo récord, de manera muy oportuna, muy pronta, se están dando los apoyos a estas más de 5,000 familias de manera directa en sus manos, una por una. Por eso yo felicito al gobierno federal y a la Secretaría del Bienestar. En su momento, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó la transparencia y orden en este proceso. El día de hoy se van a entregar recursos a todas y todos los que hemos convocado. Es un apoyo de 30,000 pesos para su vivienda. Para quien tuvo pérdida total, el apoyo es de 60,000 pesos. Y ahí les vamos a encargar, porque la Comisión Nacional de Vivienda nos pidió el presidente les diera acompañamiento técnico. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Continuando con este tema y al respecto tenemos en la línea telefónica a Roberto Pantoja Arzola, delegado de la Secretaría de Bienestar Michoacán, con el tema del operativo de pago para personas que se encuentran en emergencia social respecto, obviamente, al sismo ocurrido el mes de septiembre, a los diversos sismos que se habían estado dando a lo largo del mes. Delegado, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, Lucy. Lucía Esquivel. Buenas tardes. Lucía Esquivel del otro lado de la línea, espero que esté muy bien. Muy bien, Lucy Esquivel, gracias por el espacio, Lucy. Pues bien, estamos acá trabajando en la costa. Nos tocó el día de hoy ya por fin atender después de algunos días de levantamiento del censo. Se llevó a cabo acá en la zona con mayor afectación por el sismo del 19 y el 22 de septiembre. Fue una instrucción del presidente López Obrador, también gracias a la intervención y a la gestión de nuestro gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y puedo decirte que nos hemos estado coordinando en todo momento también con el equipo del gobernador, con las diferentes dependencias del gobierno del estado, pero nos tocó
a la Delegación de Bienestar hacer este levantamiento, y el día de hoy ya llevó a cabo la entrega del recurso a los damnificados. Delegado, ¿qué clase de recursos son los que están haciéndoles llegar a estas personas? ¿Qué clases de apoyos? ¿Qué clase de apoyos? Primero aclarar que ya se ha estado atendiendo a la población con otro tipo de apoyo, material para construcción, vivienda, de manera específica. Hoy se entrega recurso económico, Lucy. Hoy se entrega recursos, son varios montos, dependiendo de la afectación de la vivienda, dependiendo de la verificación que se hizo en campo. Son 30, son 40 y son 60,000 pesos. Algunas viviendas con afectación mayor, un poquito más, hasta los 75,000 pesos, Lucy. Es recurso que se entrega de manera directa a cada uno de los beneficiarios a través del Banco del Bienestar. El día de hoy se llevó a cabo el evento protocolario. Contamos con la grata visita de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, la arquitecta Ariadna Montiel Reyes. Estuvo también el gobernador del estado, el maestro Ramírez Bedoya, y pues muy contentos. También en todo momento se ha contado con la coordinación y comunicación con los presidentes municipales de los municipios de la región. El día de hoy con el alcalde José María Valencia de Aquila y con Gildardo Ruiz de Coahuayana. La entrega fue en Coahuayana y estamos en Coahuayana atendiendo el día de hoy a 1,329 son los beneficiarios. Perfecto. Delegado, una pregunta más. ¿Cuáles son los requisitos que deben presentar las personas para poder recibir este apoyo? Los requisitos es una identificación, Lucy. Puede ser el INE, puede ser la cartilla, puede ser el pasaporte, puede ser la cédula profesional, puede ser la credencial de INAPAM. Pues prácticamente esos son los 4 o 5 requisitos para poder recibir este recurso. Reiterarte, ya hicimos el levantamiento previo, nosotros ya traemos la entrega de recursos ahora económicos, se está en base a un censo, se está haciendo en base a un padrón. Precisamente después de ese padrón, ese censo lo hicimos semanas anteriores en las visitas domiciliarias, las visitas casa por casa, dio a los domicilios, se verificó la afectación, se tomaron algunas evidencias fotográficas para poder también estar en condiciones de justificar precisamente esta inversión que hace ahora el Gobierno de México en coordinación con el Gobierno del Estado para atender a los damnificados. Bien, muchísimas gracias por su participación, por este reporte, y ya sabe la población que puede estar asistiendo en esta parte del estado a recibir el apoyo si es que usted se encuentra en esta situación justamente. Delegado, muchísimas gracias por participar. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio. Gracias, un abrazo. Bien, es momento de irnos a la parte cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Dafne, bienvenida. Así es, Lucy, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y dar la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos acompaña en la cultura michoacana. Tenemos lo más relevante. La delegación de CECITE Michoacán es anfitrión del Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022 que se lleva a cabo en esta ciudad.
El Teatro Morelos del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia fue sede para reunir a más de 1,000 estudiantes provenientes de 28 delegaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de México, que se dieron cita en el Encuentro Nacional de Interculturalidad 2022, espacio que mostrará el enriquecimiento de su bagaje cultural mediante la apreciación de las manifestaciones artísticas y culturales de su localidad. En la ceremonia de inauguración, el director general del CECITE Michoacán, Víctor Manuel Báez, dio la bienvenida a las autoridades estatales y federales. Estamos muy contentos porque este Encuentro Nacional de Interculturalidad es un evento sin precedentes, con una connotación muy importante, porque no es una competencia donde se busca el primero, segundo o tercer lugar. Es una exposición justamente de la riqueza cultural, de las tradiciones, de la esencia, de las raíces de cada estado, y ahí es justamente donde empieza la interculturalidad. Asimismo, señaló que desde el día de hoy se da inicio con la construcción de un programa que incluirá reuniones, acuerdos y convenios con la voz de especialistas y expertos en lingüística para impulsar un proyecto de rescate de tradiciones y lenguas originarias. Estamos convencidos que a partir de este esfuerzo vamos a lograr que aportemos desde la medida educativa, vamos a lograr aportar esta estrategia para colaborar justamente, porque desde luego lo más importante es lo que está aquí ahora, que son las jóvenes y los jóvenes, para que puedan hacer conciencia, podamos hacer en ellos una sensibilidad en su pensar y que entendamos que esto es lo más importante, nuestra raíz, nuestra cultura y nuestro origen. El encuentro se desarrollará los días 27 y 28 de octubre con el objetivo de crear un espacio de formación y convivencia social en el que los estudiantes participarán en 8 categorías: rescate y preservación de las lenguas originarias, tradición oral, gastronomía, artesanía, medicina tradicional y herbolaria, danzas tradicionales, música tradicional y representación de catrinas. Vengo del CECIT número 4 de Guadalupe Calvo, Chihuahua. Y vengo a dar un canto en tepehuán, que es mi lengua, y voy a danzar un poquito. Bueno, yo me siento muy feliz de estar participando aquí. Nunca me imaginé conocer Morelia. Sí, es la danza representativa de los huehues. ¿Y de qué se trata eso? Pues es una danza que es una burla técnicamente que se dio en la época de los españoles, por así decirlo. De hecho, para eso se usan las máscaras, para que no se vea el rostro de los participantes. Para finalizar, un saludo al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Un saludo para todos los que ven este canal. Los alumnos que llegaron a Michoacán, la gran mayoría de ellos por primera vez, se sienten orgullosos de exponer sus raíces, lo que ayuda a consolidar su desarrollo físico, emocional e intelectual. Con imágenes de Luis Zarco para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Ya se acerca la tradicional Noche de Muertos y Michoacán se encuentra listo para su celebración y para todas las actividades culturales y artísticas que se programan para los últimos meses del año. Nuestro estado destaca como destino cultural sobre todo al tercer trimestre del año, temporada propicia para la realización de diversos eventos y festivales como el Internacional de Cine y el de Música de Morelia. En vísperas de la Noche de Ánimas, donde la zona lacustre del estado tiene especial atractivo, Morelia y otros destinos de Michoacán se encuentran listos para recibir al turismo local, nacional e internacional. Así lo expresó el titular de la Secretaría de Turismo, Roberto Monroy García. Viene ya Noche de Ánimas, tuvimos ahora una reunión el fin de semana, un recorrido con el secretario de Gobierno, Seguridad Pública, Protección Civil, los alcaldes de Pátzcuaro, Cinsunzo, Quiroga y Arongarícuaro, recorriendo cada lugar, cada panteón, recorriendo las carreteras, se está haciendo un trabajo de bacheo, de mejora de accesos a los panteones. Estamos listos también para Noche de Muertos, para Noche de Ánimas, estuvimos con las comunidades y bueno, ahorita estamos trabajando eso muy fuerte. Ya vamos a... Pero no todo es la riviera del lago de Pátzcuaro y la capital michoacana, pues el oriente también brilla con luz propia, sobre todo en lo que naturaleza se refiere. Esta semana también hacia la región oriente tenemos que preparar lo que será la apertura de los santuarios de la Monarca, que en teoría será el 18 de noviembre. Estamos esperando la fecha que nos den para poder aperturarlos. Y bueno, para ahora con la noticia también del Festival de Música, listos del 11 al 20 de noviembre. Estamos llenos de eventos, la verdad es que estamos bien, estuvimos ayer en la costa.
Al momento, la recuperación del sector turístico tras más de 2 años de pandemia se percibe como prueba superada. Yo sabía que Morelia estamos ahorita al 100%, sobre todo en el centro histórico. Noche de Muertos en Pátzcuaro, a ver qué preguntarle al presidente, pero estamos ya al 100% en reservaciones para Noche de Muertos. Aquí el tema es a ver qué pasa si desde el viernes hasta el miércoles tenemos la gente que esperemos que se queden a hacer puente, pero bueno, si no será de martes a miércoles, la noche del primero, cuando sí tendremos seguro un día. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y cambiamos de tema. Pinocho, la nueva película del ganador del Oscar Guillermo del Toro, se estrenó en la actual edición del Festival Internacional de Cine. En colaboración con Netflix, el Festival Internacional de Cine de Morelia presentó Pinocho, en su edición número 20, la más reciente película del multipremiado director y ganador del Oscar Guillermo del Toro, cuya función de gala fue el estreno en Latinoamérica. En esta versión, el cineasta mexicano reinventa el cuento clásico de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera afligido llamado Geppetto. Esta extravagante película en stop motion, dirigida por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, sigue las aventuras traviesas y desobedientes de Pinocho en su búsqueda de un lugar en el mundo. Es una película conmovedora que puede ver cualquier audiencia, atrevida temáticamente al abordar el cuento infantil en su máxima forma artística para quedar en la memoria del público. Pinocho fue escrita por Guillermo del Toro y Patrick Mahael, producida por Guillermo del Toro, Lisa Henson, Gary Ungar, Alex Bulkley y Cory Kompodinko. Cabe destacar que parte de la animación del stop motion fue rodada en Guadalajara a manos de animadores tapatíos. En cuanto a la música, cuenta con la participación de Alexandre Desplat y las voces originales de Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton y Finn Wolfhard. El estreno de la película en Netflix está contemplado el 9 de diciembre del año en curso. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Precisamente el cineasta y director de esta película, Guillermo del Toro, lamentó no poder estar en la ciudad, sin embargo, envía un mensaje para los cinéfilos que disfrutan del festival. Escuchemos. Esta película que van a ver, nos tardamos 14 o 15 años en hacerla. La mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino un medio que nos va a permitir hablar de cosas profundas, dolorosas, hermosas, de manera más adulta. La película se filmó a través de 1000 días y 65 unidades de trabajo al final. Y una gran parte de ella, una parte importante de ella se filmó en el Taller del Chucho en Guadalajara, Jalisco, con animadores tapatíos y de varias partes de México. En México hay un movimiento de stop motion importantísimo en varias ciudades y en Guadalajara he sido muy cercano a ese movimiento. Están ahí los animadores, denles un aplauso, por favor. Es una película que busca animar los muñecos de manera diferente. No es una película que trata de hacerse ligera o simpática. Tiene humor, tiene tristeza, tiene momentos de lágrimas, tiene momentos de acción, pero no está hecha condescendiendo de manera vertical hacia el público. Los actores no actúan pantomima, sino que realmente actúan, piensan, sienten. Y hay un momento, si hicimos nuestro trabajo bien, hay un momento de esta película en que van a pensar ustedes qué buenos actores. Y son títeres animados por los verdaderos actores que son los animadores. Tenemos un elenco de todo el mundo, animadores de Brasil, animadores de Europa del Este, animadores americanos y un buen porcentaje de ellos animadores mexicanos. Que lo disfruten y espero estar con ustedes en otro festival. Por supuesto que sí, aquí vamos a esperarlo. Y bien, con el objetivo de visibilizar la tradición de la música terracalentana, el realizador michoacano Juan Carlos Oñate presenta su documental del 2021.
El largometraje El río de los sonidos del director Juan Carlos Oñate, que participa dentro de la selección michoacana de la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, es un recorrido por diversas iniciativas de aprendizaje de la música tradicional de Tierra Caliente, el cual se exhibió por primera vez en el Centro Cultural Clavijero en 2021. El largometraje da muestra de cómo es que se desarrollan las actividades de talleres en años recientes en diferentes partes de esta zona en Michoacán. Algunas de estas iniciativas tienen que ver con promotores culturales que se encuentran dando clases y enseñando esta música, la cual se aprende de generación en generación, muchas veces a través de la oralidad o de forma autodidacta. Asimismo, se trata de difundir las tradiciones del Estado que tienen muchos años llevándose a cabo y que no se les ha dado la importancia que merecen. El Río de los Sonidos se estrenó en noviembre en 2021 en el Centro Cultural Clavijero y posteriormente tuvo una gira de exhibiciones en diferentes ciudades del país como parte de las acciones que realiza el FONCA, gracias a quien se pudo realizar el documental. El proyecto ha participado en el Festival Internacional Independiente del Cine de Paracho y en Doc Cine, ahora en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, lista la información para este jueves. Agradezco su atención y recuerde que mañana tenemos más cultura en este espacio informativo. Regresamos después de una pausa. Para todos, muy buenas tardes. Hola, soy José Agustín Solórzano. Me dedico a la literatura desde hace ya poco más de 10 años. He escrito algunos libros, entre los que destacan algunos de poesía, un par de novelas y un libro de ensayos. Me gusta hacer esto, me gusta escribir sobre todo. Hace ya un tiempo también que dejé el ambiente literario y me enfoqué sobre todo al trabajo en la literatura. Todo el sistema al pueblo. El gobierno del Estado, a través de CENIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. La Noche de Muertos o Noche de Ánimas en Michoacán es motivo de orgullo y tradición. Estamos listos para recibir a nuestros seres amados que ya no están físicamente con nosotros y compartir nuestra celebración con el mundo. La magia de Noche de Muertos se vive como en ningún otro lugar en Michoacán. Mantengamos vivas nuestras tradiciones. Te esperamos el próximo 1 y 2 de noviembre. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Hoy tenemos aquí en el estudio una invitada especial. Vamos a platicar con la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Hay un tema bastante importante y que durante este mes se enfatizan las acciones en favor de la lucha contra el cáncer de mama, fundamentalmente, y se han hecho una serie de actividades diversas. A mí me llama mucho la atención y me gustaría justamente hacer énfasis en esto. Has presentado una iniciativa que va encaminada justamente a reforzar todas estas acciones para poder hacer conciencia y poder dimensionar lo que enfrentan de manera cotidiana las mujeres, sobre todo el suplicio, el sufrimiento que en algunos casos se llega a dar para poder pues avanzar en esta lucha, ¿no?, que llevan de manera cotidiana. Antes que nada, bienvenida a tu espacio, aquí al Sistema Michoacano, diputada. Gracias, Héctor, al contrario, un gusto saludarte, estar con quienes nos ven y nos escuchan desde diversos lugares. Decirte que efectivamente, bueno, nos conocemos ya desde hace algunos años y esta es pues un tema que con el que yo me he comprometido mucho desde hace ya muchos años. Y en específico con acciones específicas, 8 años cumplimos el actual año. Principalmente el tema de las carreras Corre, Camina, Trota contra el cáncer de mama, donde buscamos visibilizar que existe el cáncer y que no solamente existe en mujeres, ya hoy también hay cáncer de mama en hombres, pero además hay muchísimos tipos de cáncer en hombres, en mujeres, en adultos, en jóvenes, en niños, desafortunadamente. Y eso es lo que yo busqué desde hace 8 años, sin saber que unos años después me tocaría vivirlo de manera cercana con mi esposo. Y bueno, hoy más que nunca, contenta, Héctor, porque además ha sido la suma de más personas, aliados en los que nos une la misma causa. Este año, por ejemplo, además de las carreras que hicimos en varios municipios, como tú sabrás, cada domingo de octubre salgo a caminar, correr o trotar con familias michoacanas en diversos municipios del estado. Ahora ya desde el año pasado, sábados y domingos, porque porque no hay más fines de semana, sino también lo haríamos sábados y domingos. Y además, por otro lado, hoy, este año específicamente, te decía contenta porque hubo la suma de más voluntades. Yo estoy segura que quienes deseamos lo mejor, en este caso para las mujeres, nos identificamos y nos juntamos para hacer cosas buenas. Amor en Tinta es una asociación civil que este año se sumó a las actividades que hacemos en la lucha contra el cáncer de mama y donamos reconstrucción de pezón y areola a través de tatuaje, de la mano con Adriana, que es la titular de esta asociación civil, de Lorena, una cirujana que donó su trabajo, y de aliados como el caso de Monseñor Carlos Garfias, que de manera personal pagó algunas reconstrucciones, la delegada del IMSS, que también pagó algunas reconstrucciones, el titular de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado, que también hizo algunas donaciones de manera particular, y yo. Y eso pues estamos haciéndolo de manera abierta, pública, para todas las mujeres que lo quieran hacer. Por otro lado también tuvimos ya la primera carrera binacional, que era una petición de nuestros hermanos migrantes, donde tenemos ya el vínculo con consulado que está en Sacramento, con asociaciones que tienen que ver con cáncer de mama también en Estados Unidos. Y lo que comenta Héctor de la iniciativa, sin duda es muy importante. Te comparto, es una iniciativa para que se tipifique como violencia de género cuando la pareja de una mujer no le permita hacerse la detección a tiempo o el estudio tanto de mama como de cáncer cervicouterino. ¿Tienen datos concretos de más o menos cuántos casos de violencia se han salido a la luz? Porque muchos se sufren en silencio. Mira, para que veas la magnitud de la violencia de género, que ya sabemos que se vive en muchísimos ámbitos, pero hay estudios, bueno, la OMS en primer lugar nos dice que en el 2020 murieron alrededor de 685,000 mujeres por cáncer de mama. Que 1 de cada 12 mujeres a lo largo de nuestra vida padeceremos cáncer sí o sí. Que 8 de cada 10 mujeres
que padecen o han padecido cáncer o padecieron y no lograron la lucha, son económicamente dependientes de su pareja. Entonces imagínate, si 8 de cada 10 mujeres que han sido diagnosticadas de cáncer de mama no se les permitió su pareja haber sido detectadas a tiempo, pues estamos hablando de una violencia grave. Pero además hay otro caso desgarrador y que además hay ejemplos públicos que han sucedido, donde dice que de cada 10 mujeres que tienen que someterse a la extirpación de una o ambas mamas, de extirpación total, 3 o 4 son abandonadas por sus esposos. ¿Estos aspectos son los que contemplan en la iniciativa de ley que está ya...? Sí, lo que planteamos es que haya una tipificación como violencia, una causal de violencia de género, el hecho de que la pareja no le permita a la mujer que se le haga sus estudios cada año de Papá Nicolau y de mastografía. Tipificación de carácter tipo penal. En este caso estamos modificando la ley por una vida libre de violencia y el siguiente paso sería este. Perfecto. Diputada, te hago la invitación a que demos profundidad a este tema en otras ocasiones para poder ir pues dibujando todo esto y bueno, el sistema michoacano sigue siendo como siempre tu casa. Claro que sí, Héctor, encantada. Gracias por ayudarnos a difundir este tipo de actividades que no tienen color ni tienen partido, ¿no? Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien, vámonos a hacer nuestro siguiente corte. Regresamos, todavía tenemos más que compartirles. Al pueblo. Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los 9 módulos del estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Festival de Cine de Morelia y el Sistema Michoacano trabajan juntos. Programas de radio, enlaces, coberturas de eventos y funciones especiales, entrevistas y más. No te pierdas de nuestra programación del 22 al 29 de octubre. Vive, aprende, conecta y disfruta de la 20ª edición del Festival de Cine de Morelia. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Presente. Ya estamos en los deportes y les comento que la atleta Cintia Romero logró medalla en el Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se realizó en Portugal. Juanita Ruiz tiene todos los detalles. La deportista especial Cintia Romero Guillén cerró con medalla de plata y bronce su participación dentro del Campeonato Mundial celebrado en Portugal. Hemos estado luchando durante mucho tiempo. Afortunadamente se logró, es el 10º campeonato mundial de natación para personas con síndrome de Down, con esta chica Cintia Lisette Romero Hernández. Fue una medalla de plata en lo que es el 200 metros libres, una final bastante difícil, ya que pues ahora sí que la única que logró superarnos fue una chica de Gran Bretaña. La entrenadora Dafne Alanís Bolaños compartió este gran logro de la michoacana que hizo su aportación para los 35 metales de la delegación mexicana. Es un super logro, estamos hablando ya de un evento mundial, ya podemos decir que estamos afortunadamente en otro nivel, en un lugar que, como te decía, hemos luchado muchísimo y pues que se logró algo por lo que venimos trabajando en los últimos 6-7 años con ella.
Bueno, ya logramos demostrar que se tiene fortaleza con los chicos de Michoacán. La trayectoria de Lisette inició con el proyecto de los centros de atención múltiple. En el año 2017 debutó en la Paralimpiada Nacional con 2 medallas de plata. Para el siguiente año se consolidó como la mejor sirena Down de lo que ahora son Juegos Nacionales. Hasta hoy en día, su carrera ha ido en ascenso. Hace 3 años estuvo por ahí en un evento en Colombia, en un evento iberoamericano donde trajo por ahí 3 oros. Posteriormente, también hace 3 años estuvo en los Juegos para Panamericanos, que son para síndrome de Down, donde obtuvo 3 oros y 3 platas. Y ahorita pues es su primer evento mundial. Con las medallas conquistadas, la atleta michoacana está a un paso de participar en los Juegos para Panamericanos que se desarrollarán en Argentina el próximo año. Por otro lado, Reboceros no aprovechó su condición de local y las oportunidades que tuvo para caer por la mínima diferencia ante Cafetaleros de Chiapas en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga Premier que se desarrolló en el Estadio Juan N. López de La Piedad ante gran entrada de la afición que vuelve a las gradas. Ambos equipos se anularon en el medio campo sin una oportunidad clara de peligro, con lo que se fueron al descanso. Fue Reboceros quien de primera pisó el área contraria de manera importante en tiro cruzado de Lucio a la base del poste de la portería rival, que no concretó en lo que parecía una reacción local. No obstante, fue Cafetaleros quien aprovechó un error de concentración de la escuadra local para permitir un contragolpe que dejó dentro del área a Klinsmann, quien solo tocó a Almeida, que cerraba la pinza para empujar el 1-0 definitivo, con lo que todo se definirá en el Estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el próximo sábado a las 19 horas. Y la Liga Municipal el próximo domingo se inaugura a 10 de la mañana en la cancha Félix Cerda Loza de la Unidad Deportiva de Policía y Tránsito, el máximo evento del fútbol amateur, el que se estará inaugurando en esa ciudad de Morelia, compañeros. Bastante interesante. Hay que estar pendiente de esa liga. Ahí está. Tenemos de tarea estar pendientes al deporte. Exactamente. Muchísimas gracias, Ismael. Llegamos al final del noticiero. Ya nos vamos. Hasta mañana. Tenemos una cita en punto de las 2. No se despegue de la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta mañana y buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.